Grupos ocultos, conspiraciones, catástrofes meteorológicas, tal vez algún cataclismo universal. Las personas están casi obsesionadas con fechas acerca del fin del tiempo. ¿Qué tiene Daniel que revelarnos? Acompáñanos en este estudio acerca de Daniel, la profecía, fechas y el fin del tiempo. Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan nuevamente aquí en este tu programa de Evidencias. Estamos en esta serie acerca de profecías, parte 2. Hemos estado analizando el libro de Daniel. Ha sido fascinante. Agradecemos que te has comunicado con nosotros a través de tu correo electrónico, nuestra página en Facebook y otros medios. Estamos disponibles para ofrecerte los estudios bíblicos que te hemos anunciado programa tras programa. En esta ocasión estamos intrigados con todo lo que tiene que ver con las fechas. ¿Cuáles son algunas de las conspiraciones más populares que hay, para ser específicos en cuanto a la fecha cuando el mundo ha de terminar? ¿Cuáles son algunos de los escenarios que han sido presentados según los estudiosos? No hay manera alguna de incluir todas las teorías conspirativas que existen hoy día, ya que cada día surge una nueva junto con su página de internet. Sin embargo, la gente parece que está obsesionada con lo que se refiere al fin del mundo, o cómo va a terminar el mundo, qué va a pasar al fin de los días. Y muchas teorías han surgido en los últimos años, especialmente en aquellos sectores religiosos bastante fundamentalistas. Y hay varias teorías conspirativas en el ámbito religioso, como por ejemplo lo que se conoce como el nuevo orden mundial, donde según estas teorías conspirativas hay ciertos poderes que están detrás del telón histórico de lo que ocurre en el tiempo de hoy, detrás de la economía, detrás de los desastres, detrás de muchas crisis actuales que ocurren hoy día. Y algunas de estas personas que están detrás y que se identifican, que quieren controlar el mundo y traer un nuevo orden mundial, pues están los masones, los jesuitas o los Illuminatis. También tenemos otras teorías de conspiración con respecto a la Biblia. Algunas de estas personas dicen que la Biblia es un documento manipulado por la Iglesia Católica, que ha sido cambiado, que Jesús había tenido una esposa, que se había casado, que todo esto había sido suprimido en la época medieval y un montón de cosas más que corresponden a la Biblia. Tenemos también teorías conspirativas con respecto a las persecuciones, que recientemente se dijo una donde habían unas guillotinas en los Estados Unidos, que habían estos ataúdes esperando a los fieles, y parece que ciertas personas están obsesionadas con todo lo que tiene que ver con el fin del mundo, con matanza y con este tipo de cosas. Fuera del ámbito religioso tenemos otras teorías pues un poco más alejadas del ámbito pues religioso y bíblico, como por ejemplo que hay ciertas tecnologías que quieren controlar a los seres humanos por medio de la mente. Tenemos alimentos cambiados genéticamente que están destinados a controlar a los seres humanos. Tenemos el proyecto HAARP, que es un proyecto que aparentemente el gobierno está utilizando para controlar el clima. Tenemos invasiones de extraterrestres, que es un ámbito muy conocido en Hollywood. Y tenemos muchas otras más teorías conspirativas de cómo el mundo va a terminar. Una tercera guerra mundial, bombas atómicas. Sin embargo, todas estas teorías de conspiración tienen una sola cosa en común, y es que ninguna de ellas son verídicas y ninguna de ellas tienen un fundamento sólido. Y parece que estas personas que están obsesionadas con el fin del mundo, lo menos que hacen es leer su Biblia y se pasan buscando pues cosas alternas de cómo explicar que el mundo va a terminar, en vez de tener y buscar su Biblia que dice cómo el mundo es que va a terminar realmente. Es importante notar que el principio de día por año es fundamental para entender la profecía. ¿Cómo se originó el uso del principio de día por año? ¿Qué evidencias bíblicas tenemos para así sostenerlo?
A diferencia de las profecías clásicas, en profecías apocalípticas vemos siempre periodos de tiempos que determinan cuándo una profecía o un evento ha de ocurrir. En otras palabras, confinan los eventos dentro de un periodo. Estos periodos, mirarlo de manera literal, no hace sentido, por una simple razón. Por ejemplo, cuando vamos a Daniel capítulo 9, vemos que hay 70 semanas que parten desde la construcción de Jerusalén, que se dio en el año 457, y deben terminar hasta la venida del Mesías. Estamos hablando que desde el 457 hasta que Jesús vino, debían pasar 70 semanas. Si fueran 70 semanas literales, no hay forma de que la profecía llegue. Pero si son simbólicas y estamos hablando de 70 semanas donde cada día de la semana equivale a un año, estaríamos entonces hablando de 70 semanas, 77, que da un total de 490 días, y en este sentido serían 490 años. En profecía esto no es algo fuera de lo normal. En Ezequiel capítulo 4 se nos dice que las profecías se han dado un día por un año. De igual manera, en Números 14:34, cuando los espías fueron a Jericó a mirarla, dice que duraron 40 días. Y ahora, por castigo, Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, 40 días duraron mirando, pues entonces esos 40 días los voy a convertir en años. Y ahora van a durar 40 años en el desierto peregrinando. 40 días por año te lo he dado. Así que tenemos un principio donde día equivalen a años en profecía bíblica, y Daniel 9 es uno de los mayores fuertes argumentos para precisar que las profecías deben ser vistas donde un día equivale a un año. Las personas han estado casi en pánico en relación a las fechas y los diferentes escenarios que se han sugerido para el fin del mundo. Sin embargo, en la palabra del Señor podemos encontrar paz y seguridad en cuanto a qué ha de suceder. Mientras estudiamos el libro de Daniel, notamos que él frecuentemente utilizan la palabra días para referirse a fechas en relación al fin del tiempo. Cuando vengamos de esta pausa, vamos a analizar algunas de las profecías fascinantes que tienen que ver con el fin del tiempo. Vamos a encontrar evidencia bíblica para las mismas, así que no te muevas y quédate con nosotros aquí en Evidencias. Qué bueno que continúas con nosotros, aquí en este estudio acerca de las fechas y el tiempo del fin. Cuando leemos en la Biblia, notamos que los discípulos se equivocaron en cuanto a las circunstancias de la primera venida de Jesús. La expectativa de ellos era que Jesús iba a traer un reino literal, que vendría a sacar a los romanos y que ellos le acompañarían en el reino. ¿Por qué razón se equivocaron? Tenían un sistema de interpretación literalista. ¿Cuáles fueron los errores hermenéuticos o de estudio de la Biblia, de interpretación, en el cual fracasaron los discípulos? Veamos y notemos cómo ellos estaban leyendo las profecías y qué métodos utilizaron para aplicarlo a la vida de Jesús. Hay un principio de interpretación en la Biblia, el principio hermenéutico, que nos dice que la Biblia debe ser interpretada en forma literal, a menos que el contexto indique lo contrario. Y en este caso, la Biblia tiene diferentes géneros. Por ejemplo, tenemos el género narrativo, el género poético, hay género legal y está el género profético, que justamente son las profecías de Daniel, Apocalipsis y otras. Ahora, el principio de interpretación es entender, leer y buscar entender la palabra de Dios de acuerdo al género en el cual estamos. Es un error interpretar en una forma
simbólica una narración o un género narrativo, pero también es un error interpretar en una forma literal un género profético lleno de símbolos. Entonces, en este caso es necesario tener consistencia. ¿Consistencia en qué? Pues ser consistente en la interpretación. Si nosotros estamos en un género profético donde está lleno de símbolos, el libro entero debe ser tratado de esa manera. Entonces, cuando las escrituras en una forma, o más bien cuando un libro o cuando un género profético o una particular parte de las escrituras que sabemos que es profética en forma general, se interpreta en forma profética y se busca la interpretación de los símbolos en una parte, y en el final del mismo libro se trata de hacer una interpretación literal, ahí tenemos un problema de inconsistencia hermenéutica, de inconsistencia de interpretación. Por lo tanto, algunas personas han tratado de mirar en Daniel capítulo 12 los días o los periodos de tiempos mencionados como periodos literales. No obstante, Daniel capítulo 7, cuando habla de tiempos, la mitad de un tiempo, nos muestra que la interpretación histórica de Daniel es la mejor, es la que más se apega con el contexto, y que el principio día por año debe ser la mejor forma de interpretar Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8, específicamente cuando se habla de tiempos, la mitad de un tiempo en Daniel 7:25, y cuando se habla de 2300 días en Daniel 8:14. Es imposible que sean literales, porque la misma profecía y el mismo Daniel dice que esto es para el tiempo del fin. Y no podía ser algo así si Daniel lo hubiese interpretado o si se hubiese considerado que simplemente se están hablando de 6 años, 2300 días, 6 años en ese tiempo. Por lo tanto, el principio día por año nos lleva hasta el tiempo del fin. Ahora bien, si nosotros hemos visto que Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8 debe ser interpretado de esa manera simbólica, partiendo del principio día por año, es necesario mantener la consistencia y no ser literalistas en el momento de interpretar Daniel capítulo 12, cuando se mencionan los 1260 días o los 1260 años y 2290 días también y 1335 días. Esos 3 periodos, 1290, 1260 y 1335, deben ser interpretados en forma consistente por el principio día por año y evitar así un error de hermenéutica al tratar de adjudicarle una forma de leer literalista a las escrituras. No es consistente. Por lo tanto, la mejor forma es mantener el símbolo en Daniel, en toda la profecía de Daniel. Los reformadores utilizaron el método historicista. Ellos analizaron la historia y notaron cómo se iba cumpliendo paso tras paso en relación al libro de Daniel y al libro de Apocalipsis. ¿Cómo ellos desarrollaron ese método? ¿Cómo los reformadores utilizaron el método historicista para interpretar las Escrituras? Bueno, como mencionamos en una ocasión anterior, la naturaleza misma del libro de Daniel y la forma en que se desarrolla, e incluso cómo se van cumpliendo aspectos dentro del mismo libro de Daniel, el mismo libro nos sugiere que la forma mejor de entenderlo es a través de un cumplimiento histórico. O sea, eventos que son descritos o profecías que son descritas en el libro se tienen pensadas o son descritas de forma tal de que sean entendidas como algo que se va a cumplir en el curso de la historia. Ahora, definitivamente, ¿en qué periodo de la historia se van a cumplir? Es el cuestionamiento para muchas personas. ¿Cuándo es que ocurren estas profecías? Claro, vimos que especialmente los críticos de la Biblia que no reconocen que Dios tiene la capacidad de predecir el futuro dicen realmente no hay profecía. Daniel no fue escrito antes de que los eventos ocurrieran, sino que se escribieron después y se están escribiendo como si fueran a ocurrir en el futuro, pero ya pasaron. Definitivamente no es la perspectiva que tenemos como creyentes por aspectos que el mismo pasaje nos menciona
y detalles que solo un eyewitness, solo un testigo ocular podía haber dicho de los eventos que ocurren en el libro. Así que lo interesante es que el pasaje mismo, el libro de Daniel, nos ofrece indicadores. Por ejemplo, veríamos que las 70 semanas nos marca un punto de comienzo en la profecía que pudiera ser identificado en el registro histórico que existe. Por ejemplo, cuando se manda a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Así que, de acuerdo a datos que tenemos en la historia, es posible tratar de aproximar y en algunos casos ser bien preciso si existe la corroboración histórica y arqueológica de cuándo ciertos periodos proféticos incluso inician. Y muchos sugieren claramente que el comienzo de las 70 semanas en el año 457 antes de Cristo, claro, aunque algunos otros especulan, pero marca un punto de referencia para empezar a hacer un cómputo. Interesantemente, no toda esta información cronológica ha sido siempre tan precisa y por eso algunos ubicaban este punto de comienzo tal vez 457, 458, pero interesantemente vamos a ver que los reformadores también, observando detalles del libro, tratan de seguir también este patrón de interpretación, un patrón de interpretación historicista, porque es el que el libro sugiere. Lo vamos a ver desde los mismos comienzos también de los padres de la iglesia. La forma en que el libro es entendido es a través de un cumplimiento histórico. Y esto se va a mantener así por lo menos en el periodo de la Reforma, hasta que vamos a ver en la historia el surgimiento de este movimiento que ha sido identificado como la Contrarreforma, un movimiento que ideológicamente trata de resistir este concepto que los reformadores destacan a través del estudio de la Biblia, especialmente de las profecías, donde a veces a través de las profecías identifican poderes religiosos que pueden ser peligrosos y engañosos para el cristianismo. Y este movimiento de Contrarreforma trata de contrarrestar esto, no simplemente respondiendo en el mismo plano, sino creando otras alternativas para interpretar las profecías. Así que vemos que es en el periodo post-reforma, a través de este movimiento en contra de la reforma, que está estudiando la Biblia de acuerdo a los detalles que la misma Biblia ofrece, que aparecen otras dos nuevas formas de interpretar las profecías. Y una de ellas va a ser preterista, donde se va a decir que estas profecías de Daniel sí tenían que ver con el futuro de Daniel, pero que eran relacionadas con el pasado de la iglesia. Así que si era algo que estaba en el futuro de Daniel, Daniel anunció cosas de por ejemplo, decir la persecución romana, pero que ciertamente no estaba hablando de eventos dentro de la historia del cristianismo más allá del periodo romano. Y otros respondieron también a este movimiento de la Reforma sugiriendo un modelo futurista, donde dicen estas profecías no tienen que ver con aspectos del pasado, sino que apuntan a eventos que están en el mismo fin de la historia de este mundo. Así que vemos, históricamente, si habláramos de modelos de interpretación, el modelo que ha existido históricamente en el cristianismo ha sido el modelo historicista. Solo en reacción al movimiento de reforma vemos que surgen especialmente estos dos modelos, este modelo preterista, un modelo futurista, y otros incluso hoy día que simplemente se acercan a la Biblia con un enfoque espiritualista, donde realmente todo no tiene un cumplimiento histórico de ningún tipo, ya sea en el pasado o en el futuro, sino que tiene simplemente una enseñanza espiritual. O sea, que yo aprendo de esta historia para mi vida diaria. Y hay gente que lee esta profecía incluso con un carácter simplemente espiritual, y por eso algunos sugieren que realmente son cuatro formas de ver las profecías. Una sería historicista, que es la que más responde a lo que el texto mismo dice. Una preterista, que pone todas estas profecías ocurriendo en el pasado de la historia cristiana. Otras que la ubican hacia el futuro, especialmente las profecías del capítulo 9 y las profecías que están más adelante. Y definitivamente el modelo espiritualista o espiritualista, que lleva todo simplemente a una aplicación espiritual de lo que la profecía está tratando de decir. Modelos bien parecidos van a ser utilizados también en otro libro profético, pero del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis. Así que lo interesante es que si tratáramos de seguir lo que el texto nos sugiere y la tradición cristiana conservadora, tendríamos que optar por el modelo historicista. Para estudiar la palabra necesitamos herramientas correctas.
No simplemente nos podemos dejar llevar por la emoción o porque la mayoría de las personas están observando, notando, sugiriendo algo en relación a la profecía, sino que debemos dejar que la Escritura misma, sola Escritura, sea la que se interprete a sí misma. El método historicista fue defendido por los reformadores. Más adelante, los primeros adventistas también sostuvieron el mismo. Hoy, nosotros, al tener a nuestro acceso tantas fuentes históricas, podemos corroborar cómo paso a paso se fueron cumpliendo las profecías a través de la historia. Pero si todavía estás interesado en aquellas profecías que tienen que ver con fechas, no te puedes mover. Quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Regresamos de la pausa y ahora nosotros vamos a ver tal vez una mano un poco siniestra en relación a la interpretación de las profecías. Sí, al nosotros reconocer al papado a través de las escrituras en relación al cumplimiento histórico, vemos que eso hizo incómodos a muchos romanistas. Por esa razón, después de la Reforma, se hicieron intentos decididos de desarrollar un método que utilizara el futurismo, ya sea preterismo o futurismo, pero en este caso enfatizando el futurismo, para desligar a la Iglesia Católica del cumplimiento profético. ¿Quiénes comenzaron a usar este método? ¿Quiénes fueron los que pusieron las semillas de ese sistema de interpretación que más adelante florecería en el protestantismo? A través de la historia, muchos han interpretado las profecías de Daniel usando un método que llamamos histórico. Consiste en mirar la profecía desde el tiempo del profeta y mirar eventos que van ocurriendo de manera interrumpida hasta la venida del Señor o el fin del mundo. En 1500, Martín Lutero presentó este tipo de interpretación y llegó a acusar a la Iglesia Católica como el anticristo. Esto ocasionó que varios teólogos se sintieran incómodos con la interpretación y sugirieron otras alternativas para mirar el libro de Daniel. Estos teólogos, llamados jesuitas, eran españoles y el primero de ellos se llamaba Francisco Rivero, que en el año 1590 escribió un libro sobre Apocalipsis, un comentario, donde él propuso mirar las profecías bíblicas teniendo cumplimiento todo en el futuro. Nada ha pasado históricamente, nada pasó y todo hay que verlo en el futuro. Esto que él propuso fue una respuesta para evadir la acusación del movimiento de los reformadores en contra de la iglesia romana que en ese momento existía. Este movimiento, más adelante, en el año 1614, fue retomado y formaron por John Darby y dio inicio a lo que hoy en día conocemos como el dispensacionalismo. Mirar las profecías bíblicas en dispensaciones hacia al futuro, donde ven que si algo pasó en el pasado, hay una gran brecha de acontecimientos, de eventos, y ahora vamos hacia el final, a los eventos que tienen que ver con el fin del mundo. Y desde ese momento, 1614, se escribió una Biblia que hoy en día es muy conocida en el mundo hispano, llamada la Biblia de Scofield. Esta Biblia dio propaganda a esta interpretación y es conocida entre el mundo evangélico como el método dispensacionalista, que simplemente es un método futurista, donde las profecías que se mencionan en el libro de Daniel han de acontecer en un momento futuro y han de cumplirse en Israel otra vez de manera literal, con un pueblo judío que ha de ser restaurado y va a experimentar todo lo que Daniel menciona que ha de acontecer con el pueblo de Dios. Los esfuerzos de Rivera y más adelante Lacunza tuvieron sus frutos. Vemos cómo en Inglaterra se fue desarrollando un sistema de interpretación, el dispensacionalismo,
¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Cómo se hizo popular en Inglaterra, más adelante en Norteamérica y así en el resto del mundo? A pesar de la fuerte tradición que el modelo historicista tuvo en el movimiento de la Reforma, porque especialmente modelos preteristas y futuristas se encontraban más en círculos de interpretación católico, una nueva idea de origen reciente en la historia de la interpretación es el modelo dispensacionalista. Algunos asocian a este personaje famoso John Darby como uno de los originadores de esta forma de interpretar la profecía, que interesantemente es una forma de futurismo donde se entiende, especialmente en el caso de Daniel, que en el caso de las 70 semanas, no todas ellas correspondían a un evento en la historia del pueblo de Israel de forma completa, sino que de esas 70 semanas, una semana es sacada que se va a cumplir en el futuro. Claro, uno se explica en qué forma es consistente la escritura para tratar de ver que algo que es hecho como una sola pieza, se va a sacar un elemento de ella y se va a llevar hacia el futuro. Y para muchos especialistas de las profecías hay serios cuestionamientos a veces con el modelo de interpretación dispensacionalista, especialmente cuando destaca estos aspectos de profecías del tiempo del fin, especialmente por esta manera de tomar algo y no ser consistente. No es un modelo consistente en cómo interpreta una profecía, sino que cuando quiere la interpreta de una manera y después aplica otra forma de interpretación a un pedazo de esa misma profecía. Así que algo que muchos llevan a cuestionar. Sin embargo, a pesar de lo cuestionable que puede ser tal vez para muchos estudiosos de las profecías o de los métodos de interpretación de la Biblia, el método dispensacionalista ha adquirido mucha popularidad en los medios generales. Obras tan famosas, bueno, empezando primero con la famosa Biblia de Scofield, que fue la que hizo este modelo dispensacionalista tan famoso, una Biblia muy popular, de mucho gusto para la gente que tenía Biblias de estudio. Esta fue una Biblia que hizo famoso la forma de ver dispensacionalista de las profecías, así que esto fue la primera forma en que esto se expandió. Y ciertamente este fenómeno literario que algunos han observado de esta serie de dejados atrás, o en inglés sería left behind, que ha hecho a través de estas novelas religiosas, ha popularizado el concepto dispensacionalista, que incluso personas envueltas en el mundo de las publicaciones han destacado el aspecto espectacular de la promoción y la venta de estos libros, que en casi la mayoría de sus casos, todas las series que hablan acerca de esto del dispensacionalismo han sido bestseller en proporciones escandalosas. Así que, aunque la idea tal vez de dispensacionalismo no se ha arraigado tan fuerte en el círculo de los estudiosos de las profecías y de la interpretación, ciertamente esta idea de dispensacionalismo, esta interpretación de algunos aspectos de las profecías hacia el mismo futuro de las profecías, y esta separación entre lo que era profecías para Israel y lo que son profecías para la iglesia, y esta separación entre lo que era el Antiguo Testamento y el Nuevo, se ha hecho muy popular a través de estos medios, y mucha gente, incluso sin estar apercibida, tal vez está albergando conceptos dispensacionalistas que ha recibido a través de la lectura de estos materiales o de películas, porque incluso hay hoy día películas relacionadas con el dispensacionalismo acerca de los eventos finales. Así que vemos ciertamente que este es un modelo reciente. Si lo entendiéramos a través de la historia que tenemos, un modelo reciente de interpretación, que no ha sido el modelo a través del cual la iglesia cristiana tradicionalmente ha entendido las profecías, y que posee en su contenido muchos cuestionamientos en términos de consistencia. O sea, establece criterios que suenan bien, pero no es un sistema que es consistente. O sea, cuando quiere lo aplica de una manera, cuando quiere lo cambia a otra. Y esta falta de consistencia, coherencia, hace este modelo cuestionable respecto a su
propuesta y definitivamente respecto a sus conclusiones. Y lo otro es que no pareciera ser que es la forma por medio de la cual el texto mismo de la Biblia pareciera indicar que debe ser entendido. Entonces, si pensamos en un aspecto bien popular que destaca si tenemos o no unidad dispensacionalista, es que pensamos acerca de esta idea de rapto secreto. Cuando escuchamos el término rapto secreto, si tenemos una noción del rapto secreto, de lo que es que de alguna forma ya tenemos algunas nociones de lo que es el dispensacionalismo. Porque yo creo que de todas sus enseñanzas respecto a las profecías, esta es una de las más populares. Y incluso a veces para muchos más graciosas. O sea, algunos incluso quieren hacer chiste de esta, especialmente en el mundo secular, cuando hacen burlas de conceptos cristianos, escogen este modelo dispensacionalista que habla del rapto secreto, que indica que la iglesia cristiana no va a pasar persecución. O sea, cuando venga persecución, que es anunciada en las profecías, la iglesia cristiana no la va a experimentar, sino que van a ser arrebatados antes de ese tiempo de persecución, de forma tal de que van a desaparecer de medio nuestro, y que realmente no va a haber esta experiencia que tal vez uno es la que pareciera entender de la Escritura, donde dice que los creyentes van a ver a Jesús venir en las nubes de los cielos, que va a ser un evento público, visible, audible y universal, sino que esto va a ser algo secreto. Así que si tenemos esta noción de una venida de Jesús secreta, privada, escondida, donde los fieles van a ser llevados en secreto repentinamente, versus esta manifestación gloriosa, pública, general de la venida de Jesús, esto nos puede indicar cuán popular es este concepto, ¿no?, en nuestro medio, y podemos ver que mucha gente dentro del mundo cristiano alberga hoy día conceptos de rapto secreto que ciertamente no existían en el mundo cristiano un par de siglos atrás. Estamos hablando de una invención reciente de un concepto que incluso en algunos lugares se considera que ha sido siempre histórica del cristianismo. El método de interpretación futurista y el dispensacionalismo se ha popularizado a través del mundo. Películas de Hollywood, libros, novelas, gobernantes y jefes de Estado han tomado decisiones en base a este sistema dispensacionalista, creyendo que están cumpliendo la profecía. Esto ha afectado la política, la cultura y la religión. Pero todavía tenemos preguntas en cómo esto se relaciona al verdadero sistema de interpretación. ¿Cuáles son las fechas claves de las cuales habla Daniel? ¿Y cómo las podemos interpretar en relación a la historia y las escrituras? Si quieres escuchar y analizarlo con detenimiento, no te puedes perder la última parte de este programa después de esta pausa. En el libro de Daniel tenemos varios periodos proféticos muy importantes. Tenemos 1260 días, 1290 días y 1335 días. ¿Cómo los podemos entender en relación a la escritura y a la historia? ¿Cómo se cumplieron, si es que se han cumplido, esos periodos proféticos? Según el método historicista, como es importante mantener la consistencia en el libro de Daniel, el método historicista nos muestra que el cuerno pequeño, Daniel capítulo 7, iba a derribar a 3 cuernos. Los poderes arrianos, o más bien las tribus bárbaras arrianas, eran el mayor oponente, eran los mayores oponentes del papado en aquel tiempo. Y no fue sino hasta el año 508 donde Clodoveo hace la gran victoria en contra de los visigodos, que es la última de esas tribus arrianas, y caen esos 3 cuernos delante del papado. De esa manera, en el año 508, con esa batalla ganada por Clodoveo, se da todo el ambiente para que el catolicismo medieval y para que la iglesia en ese momento sea
ya capaz de castigar a los herejes. Y entonces, desde el año 538 se comienza a quitar todo impedimento, pero no es sino más adelante, en el año 538, cuando ya se da un reconocimiento público y el emperador dice que el Papa es la cabeza de todas las iglesias, y entonces comienza más la hegemonía del poder papal a través de la historia, lo cual va a llegar hasta el año 1798, cuando finalmente el Papa Pío VI es encarcelado por el general Berthier, que era general de las fuerzas francesas. Ahora bien, estas fechas nos llevan a la profecía de Daniel capítulo 12 y Daniel capítulo 7. Por ejemplo, desde el año 508 hasta el año 1798, justamente hay un periodo de 1290 días. Bueno, así se menciona en Daniel capítulo 12, 1290 días, pero en el principio de día por año sabemos que debemos interpretar en el método historicista, día por año serían 1290 años. Y sí, desde que Clodoveo gana la victoria en contra de los visigodos y se quita el final obstáculo para que comience el poder papal a surgir y el cuerno que al principio era pequeño se vuelva más grande y sea el mayor de todos, entonces nosotros encontramos 508 a 1798. Ahí están cumplidos los 1290 días de la profecía del Daniel capítulo 12. Pero también Daniel capítulo 12 da una bienaventuranza interesante que solamente se encuentra nuevamente en un término profético allá en Apocalipsis capítulo 14. Como que se está mencionando a algún pueblo específico. Dice, bienaventurado el que espere hasta 1335, el que espere y llegue hasta 1335 días. Estamos hablando del mismo partimiento de la profecía. Si estábamos en el 508, 1335 días nos lleva aproximadamente al año 1843. Y en el año 1843 encontramos en el mundo religioso un auge de conocer el libro de Daniel, el auge de entender la profecía, y comienza a interpretar. Muchas personas de diferentes congregaciones, Dios les levanta el deseo de conocer más el libro de Daniel. Pareciera como que en ese momento se cumple la profecía de lo que le dice el ángel a Daniel. Le dice, mira, Daniel, cierra este libro, séllalo, porque esto es para el tiempo del fin. Estas palabras, dice Daniel capítulo 12, versículos 4 y 9, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin, después de 1798, después de la hegemonía de este cuerno pequeño por 1260 años, que se mencionó en Daniel capítulo 7, entonces hay un resurgimiento de conocer la profecía bíblica y se abre nuevamente y se comienza a entender el libro de Daniel. Y por eso es que hay una bienaventuranza para aquellos que ahora están y llegan a los 1335 días, desde el año 508 hasta el año 1843 o 44, donde hay un surgimiento. Y aquí miramos que hay muchos que comienzan a estudiar Daniel. Todo esto que se ha hablado durante todos estos programas es fruto de ese surgimiento, de esa nueva comprensión del libro de Daniel y del surgimiento de un pueblo especial. Allá se encuentra Guillermo Miller y se encuentra un pueblo adventista que comienza a estudiar el libro de Daniel y darle la interpretación a esta profecía. Por lo tanto, cuando nosotros miramos los periodos de 1260 días, 1290 días, 1335 días en Daniel 7 y en Daniel 12, lo que nos dice en forma general es que sí, el cuerno pequeño iba a tener una hegemonía, el pueblo de Dios iba a tener persecución. Durante esa persecución la Biblia les iba a ser arrebatada, el libro de Daniel iba a estar sellado, pero la bienaventuranza de los 1335 días o años nos muestra
que este libro de Daniel iba a ser abierto, iba a ser comprendido e iba a dar esperanza al pueblo de Dios del tiempo del fin. ¿Qué esperanza nos provee Daniel en Daniel 12? ¿Cuál será la recompensa final de los justos? ¿Está Daniel realmente hablando de la resurrección? ¿Cuál será la recompensa final de aquellos que han sido hallados fieles? La esperanza que Daniel presenta para el tiempo del fin es una esperanza grandiosa. No hay duda que hay esperanza. Si bien es cierto, hay tiempo de angustia, hay dificultades. Y esto es lo que a veces es captado por algunas personas. Y los medios masivos de comunicación, por ejemplo, nosotros miramos en Hollywood el apocalipsis de Hollywood. El apocalipsis de Hollywood es un apocalipsis de destrucción, de muerte, de desastres naturales globales, donde se extingue la raza humana. Y algunas personas pues están no solamente obsesionadas, sino que tienen esta inseguridad en sus vidas de que el fin del mundo va a traer ciertas cosas que ellos desconocen. Y como ellos tienen esta inseguridad, pues ellos reaccionan de ciertas maneras, ya sea creando teorías de conspiración, ya sea rechazando el testimonio bíblico. De acuerdo a los pronósticos de los mismos científicos hoy día, que no tratan de ser predicadores de destrucción, el futuro no siempre se ve tan brillante como muchas veces quisieran, se ve sombrío. Pero la Escritura nos ofrece una visión del futuro esperanzadora, porque nos asegura que no marchamos hacia la destrucción, sino que marchamos hacia una restauración. Pero el tiempo del fin de las profecías de la Biblia en Daniel y Apocalipsis no necesariamente es solamente eso. Sí, es cierto, hay angustia, hay cosas desafiantes, pero lo más importante no son desastres naturales y el asunto así, sino la esperanza gloriosa que tienen los hijos de Dios. Dios está allí enfrente y levanta a los hijos de su pueblo y los cuida en todo momento. El consejo de Jesús es válido. El libro de Daniel debe ser estudiado. Eso es lo que Jesús destaca especialmente en su sermón profético en Mateo 24. E invita a los cristianos a que tomemos tiempo en conocer el contenido de este libro, que interesantemente no todo el libro solo tiene que ver con profecías y cómputos. Es un libro que combina historias y profecías para recordarnos que a través de ambos modelos de escritura nos quieren destacar siempre la misma idea, y es que Dios es el que está en control de la historia, y que en los momentos más difíciles, cuando podemos sentir que la esperanza del creyente está perdida, la fidelidad hacia Dios siempre va a rendir frutos, y Dios de alguna manera siempre va a intervenir en la historia en favor de su pueblo y para cumplir sus propósitos de salvación. Así que el libro está lleno de estas historias desde el mismo comienzo hasta el mismo final. Siempre, aunque se anuncian momentos difíciles, que el futuro ciertamente puede verse así muchas veces como algo amenazante, se nos garantiza, junto con esta imagen, la imagen de alguien que va a estar con nosotros para acompañarnos y para hacernos salir de toda esta situación. Si una persona pues lee el libro de Daniel, especialmente el último capítulo, que provee una esperanza tanto a la persona de Daniel, que a él se le prometió que iba a recibir su recompensa, como a todos aquellos que esperen al final de los días, yo creo que Dios es un Dios muy amante, que Él espera que todas las personas lleguen al arrepentimiento, que todas las personas se mantengan en fidelidad, esperando pacientemente la liberación que Él tiene guardada para todos nosotros. Así que, qué bueno es tener esta visión del futuro que nos da esperanza para lidiar con los aspectos del presente, pero nos hace ver con seguridad hacia el futuro. Yo creo que es una perspectiva que Dios quiere que tengamos siempre presente, que Él tiene este control del futuro y que esta información nos la ha compartido con nosotros para que podamos vivir una experiencia de esperanza. Encontramos en Daniel capítulo 12, la esperanza es el levantamiento de Miguel. Miguel, el gran príncipe. La palabra Miguel es un vocablo hebreo que viene de 3 palabras prácticamente en hebreo. Mi, que es la forma de preguntar quién,
es el vocablo quién o la pregunta quién. Ka es una preposición que en hebreo significa cómo. En realidad es qué, pero en el vocablo, en la fonética se menciona ka. ¿Quién como? Y él significa Dios. ¿Quién como Dios? En otras palabras, ¿quién es Dios? Dios es Miguel. Miguel es el que es como Dios. Y Miguel se presenta en todo el libro de Daniel, y específicamente en Daniel capítulo 11, como el gran general. Es como que si fuera la parte bélica, espiritual del gran comandante. Ese mismo comandante que se encontró Josué allá en el campo, ese mismo comandante que se levantó muchas veces en Daniel, en los otros capítulos, ese comandante Miguel, y se le llama arcángel. El arcángel Miguel, ese del cual se menciona en 1 Tesalonicenses capítulo 4, Cristo vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos quién es Miguel, alguien que es Dios y alguien que es arcángel, no hay otro que Jesús mismo. Jesús se levanta, y en el momento de levantarse Miguel hay liberación para el pueblo de Dios, hay resurrección. Daniel capítulo 12, versículo 2 nos habla de una resurrección que en cierta forma es una resurrección especial para aquellos que tienen la bienaventuranza de los 1335 días. Se van a levantar, pero también Daniel capítulo 12, versículo 13, en la persona de Daniel le dice Dios: Daniel, tú descansa y recibirás tu recompensa al final de los días. Al final, al final de los tiempos, al final de los días. Entonces, para aquellos que mueren en este mensaje bendito y que han aceptado en su corazón el mensaje de Daniel y han vivido a la luz del mensaje de Daniel en medio de un mundo que cada día más se está viendo los desastres naturales y cada vez más los científicos están preocupados por qué va a pasar en el futuro, por el aspecto físico de este mundo, las inundaciones, el calentamiento global, el deshielo de los polos y tantas otras cosas, los fenómenos climatológicos y tantas estas cosas que traen tanta angustia a las naciones. Pero aquel que ha vivido con el libro de Daniel y bajo el mensaje del libro de Daniel, entonces a ese va a ser liberado. Si muere, hay esperanza de resurrección. Y si sigue viviendo hasta que se cumplan todos estos eventos, el tiempo del fin, hay esperanza de liberación y de protección. Así que creo que hay esperanza. Las profecías siempre fueron dadas con el propósito de prepararnos para no caer en el engaño, para fortalecer nuestra confianza en Dios. Nunca han sido dadas con el propósito de asustarnos. Esta información que Dios ha provisto no tiene el propósito de asustarnos acerca del futuro, sino que cuando venga el futuro que parece asustarnos, recordemos lo que Él nos ha dicho y tengamos confianza de que sabemos el fin desde el comienzo. Y definitivamente esto cambia la perspectiva de cómo vamos a experimentar esas experiencias. Y yo creo que este libro y todas estas conspiraciones que están surgiendo hoy día no deben de poner en inseguridad a ninguna persona, y mucho menos a aquellas personas que han leído sus Biblias y que están seguras que el único que está al control de este mundo y que va a poner el fin de la historia de este mundo se llama Dios. Y no va a ser el hombre, y no va a ser ninguna de estas historias de conspiraciones que están hoy día rampantes en todos estos medios de comunicación. Por lo tanto, no compremos el concepto apocalíptico de las noticias presentes, o el concepto apocalíptico de la media, o el concepto apocalíptico de Hollywood en las películas. Tomemos el concepto apocalíptico de la verdadera profecía apocalíptica que está en la Biblia, en Daniel. Y al tomar esto y enfrentar los eventos futuros que serán difíciles, enfrentémoslos con esperanza. Creamos en la palabra de Dios. Si todo lo que pasó, si todo lo que se profetizó en el pasado se cumplió en forma exacta, hay esperanza de que Dios estará con nosotros y nos fortalecerá, y se cumplirá todo en forma exacta a favor de su pueblo en el futuro. Encontrar las evidencias del cumplimiento profético de estas profecías es emocionante.
nosotros todavía podemos visitar algunos de estos lugares. Por ejemplo, en Reims, que se encuentra al norte de Francia, encontramos esta catedral, la cual celebra precisamente el bautismo de Teodorico. Están aquí comenzando los 1290 años. También podemos visitar esta estructura impresionante. Es la Hagia Sophia, la Santa Sabiduría, en relación a Justiniano, en el año 538, cuando comenzamos estos 1260 días. Esas estructuras nos recuerdan acerca de la profecía y cómo la misma se fue cumpliendo de manera puntual. Es impresionante nosotros visitar todavía hoy en el Vaticano algunos de los lugares donde se gestaron estos eventos, precisamente donde el general Berthier toma preso al Papa, más adelante cuando él se lo lleva encadenado, y terminan esos 1260 años de poderío absoluto del papado. Para mí, el cumplimiento de estas fechas es sumamente importante, porque podemos reconocer la mano de Dios, cómo fue cumpliendo de manera detallada cada una de estas profecías. Hoy, para mí, el libro de Daniel me saca del escepticismo y la frialdad que en muchas ocasiones trata de embargarnos. Hay personas que ya no quieren creer en la profecía. Han escuchado tantas veces, tantas conspiraciones, tantas historias, tantas supuestas noticias, que están cansadas. Ya no quieren escuchar más. Personas que no quieren saber nada de la profecía. Pero al estudiar la profecía de Daniel, al ver cómo de forma clara, como un reloj con sus manecillas, cumpliéndose paso a paso, si Dios fue fiel en el pasado y lo cumplió de manera precisa, no cabe duda que ha de cumplirlo en el futuro. Pero la profecía no termina en algún cataclismo universal que simplemente nos deja en alguna cueva alimentándonos con latas que hemos guardado a través de años. No, la profecía tiene un final glorioso. Resurrección, restauración, tierra nueva. Esa es la bendita esperanza. Al terminar de estudiar el libro de Daniel, nosotros no nos quedamos solamente con los beneficios de la profecía que hemos estudiado allí, sino que tenemos el deseo de estudiar el libro de Apocalipsis. Sí, en el libro de Apocalipsis hay más detalles aún de cómo Dios va cumpliendo sus promesas con su pueblo. Si quieres estudiar más acerca del futuro y acerca de profecía, no te puedes perder nuestro próximo programa acerca del libro de Apocalipsis. Estaremos ahora visitando a Juan, llegando hasta Patmos y poder analizar aquellas profecías que él vio en aquella ocasión. Quédate con nosotros en esta serie de profecías aquí en Evidencias.